Pesadillas compartidas, enfrentando el abismo de la mente. Capítulo 1. Sueños intrusivos. La pantalla en blanco del ordenador de Natalie Monroe reflejaba su inquietud. El ambiente tranquilo de su consultorio se vio interrumpido por el vibrante zumbido de su teléfono. Con manos nerviosas, tomó el dispositivo y leyó el mensaje que apareció en la pantalla: Natalie, necesito tu ayuda. Mis pesadillas son cada vez más intensas. Liv. La psicóloga clínica frunció el ceño preocupado. Liv Mitchell, su amiga de toda la vida, estaba luchando con pesadillas desde que eran niñas. Pero algo había cambiado. Las pesadillas de Liv se habían vuelto más vívidas, más reales, y Natalie sabía que no podía ignorarlo. Las imágenes de su propia hermana gemela, Emily, quien había fallecido en un trágico accidente de infancia, la atormentaban en sus sueños. Natalie se veía atrapada en un bucle de culpa y angustia cada noche. A pesar de ser una experta en trastornos del sueño, no había encontrado una solución para sus propias pesadillas. Mientras contemplaba el mensaje de Liv, el teléfono vibró nuevamente, esta vez con un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: tus pesadillas también son reales, Natalie. No estás sola en esto. La psicóloga sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Cómo podía alguien más conocer sus pesadillas? ¿Y quién era esta persona que afirmaba que sus terrores nocturnos eran reales? Natalie sabía que debía investigar más a fondo. La respuesta podría estar en el oscuro mundo de la terapia de pesadillas virtuales que se había vuelto tan común en la sociedad. Con una determinación renovada, Natalie respondió a Liv y le prometió que la ayudaría. Pero también sabía que debía contactar a otro jugador clave en esta intriga de pesadillas, Daniel Danny Foster, un periodista de investigación que había estado siguiendo una serie de muertes inexplicables relacionadas con pesadillas intensas. Tal vez, juntos, podrían descubrir la verdad detrás de sus sueños intrusivos. El suspense se cernía sobre ellos, una sombra oscura que se infiltraba en sus vidas y los arrastraba hacia un mundo donde la línea entre la realidad y la pesadilla se volvía cada vez más delgada. Natalie, Danny y Liv estaban a punto de embarcarse en una búsqueda que los llevaría al abismo de sus propios miedos, mientras luchaban por entender el oscuro secreto que acechaba en el mundo de las pesadillas virtuales. Capítulo 2. La pesadilla del periodista. En una redacción de periódico local, el sonido de teclados y murmullos periodísticos llenaba el aire. Daniel Danny Foster, un periodista de investigación con ojos inquisitivos y cabello rizado, estaba absorto en su trabajo. Las muertes inexplicables que había estado investigando eran un rompecabezas complicado, y había estado siguiendo una pista intrigante que relacionaba estas tragedias con la terapia de pesadillas virtuales. Cada víctima tenía un historial de terapia de pesadillas virtuales. Habían buscado la ayuda de expertos en el mundo virtual para aliviar sus miedos nocturnos, pero en lugar de eso, habían encontrado la muerte. Danny había reunido evidencia de que alguien o algo estaba utilizando la tecnología de pesadillas para controlar a las personas, forzándolas a cometer actos violentos en el mundo real. La pregunta que lo obsesionaba era: ¿quién estaba detrás de esto y por qué? Mientras examinaba los detalles de su investigación en la pantalla de su ordenador, recibió un mensaje de texto de un contacto confidencial que solo conocía como el soñador. El mensaje decía: las pesadillas son la clave, Danny. No te detengas ahora. Danny sabía que el soñador estaba al tanto de sus pesadillas vívidas, las mismas pesadillas que lo habían llevado a investigar estos horrores. Las visiones de violencia y sufrimiento que plagaban sus noches lo habían llevado a descubrir la conspiración que se estaba desarrollando ante sus ojos. Sin embargo, la identidad de El Soñador seguía siendo un misterio. ¿Era un aliado que podía ayudarlo a desentrañar la verdad detrás de las pesadillas? ¿O alguien con motivos oscuros que buscaba manipularlo? Con una mezcla de determinación y ansiedad, Danny respondió al mensaje de El Soñador, acordando una reunión en un lugar seguro. La búsqueda de la verdad lo estaba llevando a lugares oscuros y peligrosos, pero estaba decidido a descubrir quién estaba detrás de estas pesadillas mortales y detenerlos antes de que fueran demasiado lejos.
El suspense se intensificaba a medida que Janie se adentraba aún más en la red de pesadillas y secretos que se ocultaban en el oscuro mundo virtual. Capítulo 3. Despertar en pesadillas. Mientras tanto, en el apartamento de Lev Mitchell, la noche caía en un silencio ominoso. Liv, un estudiante de medicina de cabello rubio y ojos azules, se encontraba sola en su habitación, envuelta en una sensación de inquietud que había estado creciendo con el tiempo. Desde que era una niña, las pesadillas habían sido una parte constante de su vida, pero últimamente, habían tomado un giro aterrador. Esa noche no fue diferente. Liv se acurrucó en su cama, tratando de encontrar consuelo en las sábanas mientras su mente se sumía en un sueño intranquilo. De repente, se vio atrapada en un oscuro laberinto, con paredes que parecían cerrarse sobre ella. Sombras amenazantes acechaban en cada esquina, susurros siniestros llenaban el aire. Cada vez que intentaba despertar, se encontraba atrapada en otra pesadilla, como si estuviera siendo arrastrada más y más profundamente en la oscuridad. El terror que experimentaba era real, y su grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Pero nadie estaba cerca para escucharla, nadie que pudiera entender el horror de estar atrapado en pesadillas vívidas que parecían cobrar vida propia. Mientras Lev luchaba por mantener la compostura, su teléfono vibró en la mesita de noche. La pantalla mostraba un mensaje de texto de Natalie, quien había prometido ayudarla con sus pesadillas intensas. Sin embargo, Liv sabía que sus pesadillas iban más allá de lo que podía explicar con palabras. No se atrevía a contarle a su amiga lo que realmente estaba experimentando. Con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas, Liv respondió a Natalie, diciendo que estaría encantada de recibir su ayuda. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que había algo mucho más oscuro y siniestro acechando en sus sueños. Un mal que no podía enfrentar sola. Liv se sentó en el borde de su cama, con el teléfono en la mano, esperando ansiosamente una respuesta de Natalie. Sus dedos temblaban mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Sabía que necesitaba hablar con alguien sobre las pesadillas que la acosaban, pero también temía lo que podría revelar. El sonido de una notificación llegó a sus oídos, y Liv se apresuró a revisar su teléfono. Era un mensaje de Natalie que decía: Liv, estoy aquí para ti. Cuéntame lo que está sucediendo. Juntas encontraremos una solución. Las palabras de Natalie eran reconfortantes, y Liv sintió un destello de esperanza. Lentamente, comenzó a escribir, tratando de describir las pesadillas vívidas y aterradoras que la habían estado persiguiendo durante semanas. Cada detalle, cada imagen espeluznante, todo lo que había estado escondiendo, lo compartió con su amiga. La conversación continuó durante horas, mientras Natalie intentaba entender la magnitud de las pesadillas de Liv. A medida que Liv describía sus experiencias, la angustia y el miedo se hacían cada vez más palpables. Sabía que no podía ocultar la verdad por más tiempo. Finalmente, Natalie escribió: Liv, esto es grave. Necesitamos investigar juntas. Conozco a alguien que podría ayudarnos a comprender lo que está sucediendo. Pero también necesito hablar con un amigo periodista, Jenny Foster. Estoy segura de que nuestras pesadillas están conectadas de alguna manera. Liv asintió, incluso si solo podía ver las palabras en la pantalla de su teléfono. Sabía que no podía enfrentar esta pesadilla sola y que tenía que confiar en sus amigos para descubrir la verdad detrás de sus sueños intrusivos. La conversación dejó una sensación de urgencia en el aire. Natalie, Jenny y Liv se estaban adentrando en un territorio desconocido, enfrentando a un enemigo que operaba en la oscuridad de los sueños. Las pesadillas se habían convertido en una pesadilla compartida, y los tres estaban unidos por la determinación de desentrañar el misterio que se escondía en las sombras de la mente humana. Capítulo 4. Conexiones oscurecidas. Los días que siguieron estuvieron marcados por una intensa investigación y una creciente sensación de paranoia. Natalie, Jenny y Liv comenzaron a compartir sus experiencias de pesadillas, descubriendo que sus terrores nocturnos estaban relacionados de alguna manera. Todos habían utilizado la terapia de pesadillas virtuales en el pasado, y ahora estaban atrapados en una conspiración que amenazaba con destruir sus vidas.
Cada nueva pista que seguían lo sumergía más profundamente en el oscuro mundo de las pesadillas virtuales y la tecnología de control mental. Los contactos que Natalie tenía en la comunidad de terapia de pesadillas revelaron historias inquietantes de personas que habían perdido el control de sus propios sueños, forzados a enfrentar sus peores pesadillas una y otra vez. Los personajes se adentraron en el mundo virtual, donde la línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba peligrosamente. No sabían en quién confiar, ni siquiera en sus propios sueños. Las pesadillas se volvían más vívidas y amenazadoras con cada día que pasaba, y una oscura presencia parecía observarlos desde las sombras. En su búsqueda de respuestas, Natalie, Danny y Liv se encontraron con un nombre que se repetía una y otra vez: el hacedor de pesadillas. Era una figura enigmática que había estado diseñando pesadillas personalizadas para aquellos que buscaban ayuda en el mundo de la terapia de pesadillas virtuales. Pero ahora, estas pesadillas se habían vuelto reales y mortales. Decididos a enfrentar al hacedor de pesadillas y detener la pesadilla compartida que los acechaba, los personajes se unieron en una alianza incómoda. Cada uno tenía habilidades y conocimientos únicos que serían cruciales para su búsqueda, pero también tenían secretos y temores que amenazaban con dividirlos. Mientras se sumergían más profundamente en el oscuro abismo de las pesadillas, se dieron cuenta de que su lucha no solo era contra el hacedor de pesadillas, sino también contra sus propios demonios internos. La intriga y la tensión se intensificaban a medida que se adentraban en un mundo donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban de maneras inimaginables. En una noche lluviosa, Natalie, Danny y Liv se reunieron en la tranquila sala de estar de la psicóloga clínica. La tenue luz de las lámparas creaba sombras danzantes en las paredes, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Había llegado el momento de compartir sus experiencias y descubrir cómo sus pesadillas estaban entrelazadas en una red de pesadillas compartidas. Natalie, con una expresión de preocupación en su rostro, comenzó la conversación: estoy agradecida de que ambos estén aquí. Como saben, las pesadillas que estamos experimentando son inusuales y, creo, peligrosas. Necesitamos comprender la conexión entre ellas y por qué están afectando nuestras vidas. Danny, mirando pensativamente su taza de café, asintió: estoy de acuerdo. Mis investigaciones me han llevado a creer que hay una conspiración detrás de esto. Las muertes inexplicables que he estado siguiendo están relacionadas con las pesadillas que hemos estado experimentando. Alguien está utilizando la tecnología de pesadillas para controlar a las personas y forzarlas a cometer actos violentos. Liv, con voz temblorosa, compartió sus propias pesadillas: mis sueños se han vuelto más intensos y premonitorios. Siento que algo oscuro me persigue en cada pesadilla, como si estuviera tratando de decirme algo, pero no puedo entenderlo. Los tres compartieron detalles más íntimos de sus pesadillas, revelando sus miedos más profundos y los terrores que los habían acosado en las últimas semanas. A medida que hablaban, comenzaron a notar patrones sorprendentes en las pesadillas, símbolos recurrentes, lugares en común y una presencia oscura que acechaba en las sombras. Natalie los miró con determinación: creo que nuestras pesadillas están conectadas por algo más grande que nosotros. Necesitamos encontrar al responsable detrás de esto, al hacedor de pesadillas, y detenerlo antes de que cause más daño. Danny asintió y miró a Liv: estoy dispuesto a ayudar en lo que sea necesario. Pero también debemos ser cautelosos. No sabemos en quién confiar. Estamos entrando en un mundo donde la realidad y la pesadilla se entrelazan, y debemos estar preparados para cualquier cosa. Liv, con una mezcla de miedo y determinación en sus ojos azules, dijo: estoy lista para enfrentar mis miedos y descubrir la verdad detrás de estas pesadillas. Juntos, encontraremos una forma de detener esta pesadilla compartida. La conversación dejó un aire de urgencia en la habitación. Natalie, Danny y Liv se habían unido en una alianza incómoda, conscientes de que enfrentaban una amenaza más allá de su comprensión. Mientras se preparaban para adentrarse aún más en el oscuro abismo de las pesadillas, sabían que el camino que tenían por delante estaba lleno de peligros y misterios que desafiaban toda lógica y explicación. Capítulo 5. El oscuro.
El lugar al que los personajes habían sido conducidos por sus investigaciones era un edificio antiguo y abandonado en las afueras de la ciudad. La fachada estaba cubierta de enredaderas retorcidas y las ventanas rotas dejaban entrar la luz de la luna de manera espeluznante. Era un lugar que parecía sacado de una pesadilla en sí misma. El interior era aún más escalofriante. Pasillos oscuros y polvorientos se extendían ante ellos, crujían bajo sus pies con cada paso. Las paredes estaban cubiertas de grafiti y los vidrios rotos chisporroteaban en el suelo, reflejando la tenue luz de las linternas que llevaban consigo. En el centro del edificio, encontraron una puerta de acero oxidado que parecía ser el único camino a seguir. Natalie, Deanne y Liv intercambiaron miradas nerviosas antes de abrir la puerta con cautela. Lo que encontraron al otro lado los dejó sin aliento. Se encontraban en una vasta sala subterránea, iluminada por una luz tenue y fría. En el centro de la sala había un enorme proyector de realidad virtual rodeado de cables y equipos complejos. En las paredes, las sombras de las personas parecían moverse, como si los espectros de sus pesadillas estuvieran allí mismos. En el proyector de realidad virtual, las imágenes se desplegaban como si fueran sus propias pesadillas personales. Figuras aterradoras, lugares oscuros y escenas de sufrimiento llenaban la habitación. Los tres personajes se miraron, dándose cuenta de que habían llegado al corazón de la conspiración de las pesadillas virtuales. Frente al proyector, un hombre alto y vestido de negro se volvió hacia ellos. Su rostro estaba en sombras, pero su voz resonó fríamente en la sala. Bienvenidos, Natalie, Deanne y Liv. Los he estado esperando. El clímax de la historia se desarrollaba en este oscuro y surrealista escenario, donde la línea entre lo real y lo virtual se desdibujaba por completo. Los personajes se preparaban para enfrentar al hacedor de pesadillas, la mente maestra detrás de esta pesadilla compartida. La intriga y el misterio llegaban a su punto máximo mientras los tres se enfrentaban a su enemigo en un mundo donde las pesadillas cobraban vida y el peligro era palpable en cada rincón. El hacedor de pesadillas se adelantó, revelando solo una parte de su rostro en la penumbra. Sus ojos brillaban con una malevolencia que enviaba escalofríos por la espalda de Natalie, Deanne y Liv. ¿Quiénes son ustedes y qué desean?, preguntó Deanne, tratando de ocultar su nerviosismo tras su expresión seria. El misterioso hombre sonrió, pero no había bondad en su sonrisa. Soy el arquitecto de sus pesadillas. Las he diseñado con esmero para que enfrenten sus miedos más profundos, y ahora están atrapados en mi obra maestra. Liv dio un paso adelante, su voz temblando, pero decidida. ¿Por qué? ¿Por qué nos sometes a esto? El hacedor de pesadillas comenzó a pasear por la sala, sus pasos resonando en el silencio tenso. Porque la mente es un territorio fascinante, un lugar donde las fronteras entre la realidad y la fantasía son difusas. La tecnología de pesadillas virtuales me permitió explorar los rincones más oscuros de sus almas y controlar sus acciones en el mundo real. Natalie, con una mirada de determinación en sus ojos verdes, preguntó, ¿y qué es lo que ganas con todo esto? El hombre se detuvo y se volvió hacia ellos con una mirada siniestra. Poder. Control. He creado una red de personas influenciadas por sus pesadillas, capaces de llevar a cabo mis órdenes sin cuestionarlas. He manipulado sus miedos y los he convertido en armas. En ese momento, las imágenes en el proyector de realidad virtual cobraron vida con una intensidad aterradora. Las pesadillas que habían acosado a los personajes durante tanto tiempo los rodearon, amenazantes y vívidas como nunca antes. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando el hacedor de pesadillas extendió la mano hacia el proyector. Es hora de que enfrenten sus peores pesadillas y se conviertan en lo que he diseñado para ustedes. Los personajes se prepararon para el enfrentamiento final, conscientes de que estaban a punto de entrar en un mundo donde los límites entre la realidad y la pesadilla se habían desvanecido por completo. La intriga, el suspense y el misterio alcanzaban su punto culminante mientras enfrentaban a su enemigo en un escenario surrealista y peligroso, dispuestos a luchar por su propia supervivencia y la verdad detrás de sus pesadillas. Capítulo 6. La lucha en las profundidades de la mente. En un acto de valentía, Natalie,
Jenny y Liv se adentraron en el mundo de las pesadillas virtuales creadas por el hacedor de pesadillas. Las imágenes aterradoras que los rodeaban cobraron vida de manera más intensa que nunca, y se vieron atrapados en un laberinto de pesadillas que desafiaba su cordura. Cada uno de ellos estaba enfrentando sus miedos más profundos y oscuros. Natalie se encontraba en un escenario que reproducía el trágico accidente de infancia en el que perdió a su hermana gemela, Amelie. Jenny estaba rodeado de pesadillas que representaban la violencia y el caos que había investigado durante tanto tiempo. Liv se veía atrapada en un mundo en el que sus sueños premonitorios se volvían realidad, causando sufrimiento y destrucción. A medida que avanzaban en este laberinto de pesadillas, comenzaron a comprender que sus propios temores y debilidades eran las armas del hacedor de pesadillas. Para enfrentar al enemigo, debían superar sus propios traumas y luchar contra las sombras de sus pasados. La lucha en las profundidades de la mente era una batalla épica que desafiaba su resistencia y determinación. Se enfrentaron a monstruos y demonios personales, mientras la línea entre lo real y lo imaginario se volvía cada vez más difusa. Cada paso que daban los acercaba más al enfrentamiento final con el hacedor de pesadillas. El suspense y la tensión alcanzaron su punto culminante mientras los personajes luchaban contra las pesadillas que los acosaban y se enfrentaban a los terrores que habían estado escondidos en las profundidades de sus mentes. Sabían que solo superando sus propios miedos podrían esperar detener al hacedor de pesadillas y liberarse de la pesadilla compartida que los había atrapado en su siniestro plan. Capítulo 7. La confrontación en el abismo. Después de una ardua lucha en las profundidades de sus propias pesadillas, Natalie, Jenny y Liv finalmente se encontraron en el corazón del mundo virtual creado por el hacedor de pesadillas. La atmósfera era opresiva, y el aire estaba lleno de una sensación de peligro inminente. El hacedor de pesadillas, su figura aún envuelta en sombras, los esperaba en el centro de una vasta sala virtual. A su alrededor, las pesadillas que habían acechado a los personajes se manifestaron en formas grotescas y aterradoras. Era una confrontación épica entre la mente y la pesadilla. Natalie, con una mirada decidida en sus ojos verdes, habló con valentía: sabemos quién eres y lo que has estado haciendo. Ya no puedes controlarnos con tus pesadillas. El hacedor de pesadillas soltó una risa siniestra mientras sus ojos brillaban con malicia. Oh, pero ustedes mismos han creado estas pesadillas, y yo solo las he amplificado. Son sus propios miedos los que los atrapan. Danny, con una expresión de determinación, se adelantó: ya hemos enfrentado nuestras pesadillas y superado nuestros miedos. No eres invencible. Liv, con una voz llena de confianza, agregó: y ahora es el momento de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. La batalla final se libró en el abismo de la mente, mientras los personajes luchaban contra las pesadillas que el hacedor de pesadillas les lanzaba. Cada uno de ellos utilizó su fortaleza interior y su determinación para resistir el control del enemigo. La intriga y la tensión llegaron a su punto máximo cuando el hacedor de pesadillas luchó con todas sus fuerzas para mantener su control sobre los personajes. Pero no podía competir con la resiliencia de sus mentes unidas y su deseo de liberarse de su pesadilla compartida. El enfrentamiento culminó en un acto de valentía y sacrificio, con los personajes superando al hacedor de pesadillas y desactivando su influencia en el mundo virtual. La sala virtual se desmoronó a su alrededor, y los personajes regresaron al mundo real, agotados pero victoriosos. La historia llegó a su clímax con la confrontación en el abismo de la mente, donde los personajes superaron sus propios miedos y desafiaron al hacedor de pesadillas. Ahora, habían encontrado la forma de liberarse de la pesadilla compartida y destruir la conspiración que los había atrapado en sus propios terrores nocturnos. Capítulo 8. La verdad revelada. Después de la confrontación en el abismo de la mente, Natalie, Danny y Liv regresaron al mundo real, agotados pero liberados de la influencia del hacedor de pesadillas. El edificio abandonado parecía menos ominoso a la luz del día, y la sensación de alivio se extendió entre los personajes. Sin embargo, aún quedaban preguntas sin respuesta. Mientras exploraban los restos del mundo virtual creado por el hacedor de pesadillas, descubrieron pistas que los llevaron a una ubicación secreta donde el conspirador había estado operando. Allí,
Encontraron una sala llena de equipos de alta tecnología y registros detallados de las pesadillas que habían creado para ellos y muchas otras personas. Había evidencia de su siniestro plan para controlar las mentes a través de la tecnología de pesadillas virtuales. El grupo continuó investigando y descubrió la identidad del hacedor de pesadillas, un individuo que había estado usando sus habilidades técnicas para influir en las mentes de las personas a través de sus propias pesadillas. Se reveló que era alguien con un pasado oscuro, motivado por el poder y el deseo de manipular a otros. Natalie, Danny y Liv compartieron sus descubrimientos con las autoridades, y el conspirador fue arrestado y llevado ante la justicia. El peligro que había acechado en las sombras de la mente de los personajes finalmente había sido eliminado. Con la verdad revelada y el hacedor de pesadillas derrotado, los personajes encontraron una sensación de cierre en sus vidas. Aunque las pesadillas habían sido aterradoras y traumáticas, habían enfrentado sus miedos y habían demostrado ser más fuertes de lo que habían imaginado. La historia concluyó con un sentido de resolución y la promesa de un futuro más brillante para Natalie, Danny y Liv. Habían superado la pesadilla compartida y habían encontrado la fortaleza en su unión y en su lucha contra las sombras de la mente humana. La intriga, el suspense y el misterio que habían dominado sus vidas habían llegado a su fin, dejando espacio para la esperanza y la recuperación. Epílogo, después de la pesadilla. Después de la verdad revelada y la derrota del hacedor de pesadillas, Natalie, Danny y Liv continuaron con sus vidas, pero nunca olvidaron las profundidades oscuras en las que habían viajado juntos. Natalie decidió dedicarse más profundamente a su práctica como psicóloga clínica, especializándose en ayudar a las personas que habían sido víctimas de la manipulación de sus sueños. Su propia experiencia la hizo más empática y comprensiva hacia los traumas que las pesadillas podían causar. Danny siguió su carrera como periodista de investigación, pero ahora se centraba en exponer casos de abuso de tecnología y manipulación de la mente. Había encontrado un propósito en desentrañar los oscuros secretos detrás de la terapia de pesadillas virtuales y asegurarse de que nadie más sufriera como ellos habían sufrido. Liv continuó con su carrera en medicina, pero ahora estaba decidida a investigar la relación entre la mente y el cuerpo, especialmente en lo que respecta a los sueños y las pesadillas. Su lucha contra las sombras de su mente la había convertido en una defensora apasionada de la salud mental. A lo largo de los años, su amistad se fortaleció aún más a medida que compartían el vínculo único de haber enfrentado y superado una pesadilla compartida. Siempre estuvieron ahí el uno para el otro, recordándose mutuamente que la fuerza residía dentro de ellos y que podían superar cualquier pesadilla que se interpusiera en su camino. La historia de Natalie, Danny y Liv, marcada por la intriga, el suspense y el misterio, había llegado a su fin, pero su amistad perduraría. Aunque habían enfrentado las sombras de la mente humana, habían emergido más fuertes y unidos, listos para enfrentar el futuro con valentía y determinación.